74 corruptos disfrazados de asambleístas al servicio del capital, de la política neoliberal, de la banca, de los grupos económicos, de los empresarios, han aprobado la Carta de la Esclavitud en nuestro país, disfrazada en la famosa Ley Económica Humanitaria. Han legalizado la flexibilización laboral, vulnerando lo que es la estabilidad laboral, han destrozado la organización sindical y la contratación colectiva. Esto violenta los convenios internacionales ratificados por este gobierno, como es el 87 y 98. Además de eso, aprueban el famoso teletrabajo, donde dice de que la persona que se acoge a este derecho tiene que estar conectada durante 12 horas diarias. Esto significa sobreexplotación laboral, porque no le van a pagar ni un centavo adicional. En esta misma línea, si esta ley se llegara a ejecutar en nuestro país, los trabajadores podrían pasar a ganar un 45% si se reduce también la jornada de trabajo. Significa que el trabajador pasaría a ganar $220 al mes. Con esos $220 no cubriría ni el 20% del costo de la canasta básica familiar, que hoy bordea los $740. Hagamos un pequeño paréntesis. A ver, para poner en contexto, un arriendo aquí en la ciudad de Puyo, que es una ciudad pequeña, aproximadamente un cuartito con una pequeña sala, una pequeña cocina, está alrededor de los $150 para un mini departamento. No se diga una casa para un trabajador que tiene una familia promedio de 2, 3 hijos, más la esposa y el esposo. Esta casa aproximadamente, su renta estaría costando $250 aproximadamente. José, nos llama muchísimo la atención una parte de la ley que dice que si uno de los trabajadores ya se pone de acuerdo en cuanto a la rebaja de su remuneración y de las horas de trabajo, el resto de trabajadores tienen obligatoriamente que sumarse también a esta decisión. Esto es una barbaridad, estimado José. Es una barbaridad. Eso es convertir al trabajador, a ser humano, en esclavo. Porque no va a tener qué comer, porque no le va a tener ni siquiera para cómo pagar su hacienda. Están violentando el 326 numeral 10 de la Constitución, que dice que los acuerdos deben ser en materia laboral ante la autoridad o la instancia que corresponde. En este caso, conforme se plantean los acuerdos, no va a participar ni el Ministerio del Trabajo, no van a participar ni los entes de mediación que existen en el país, ni tampoco los tribunales de conciliación y arbitraje, ni tampoco la organización sindical. Por eso en su momento nosotros planteamos de que se está aprobando la ley de la selva, de la ley del más fuerte. Llega el empleador a acuerdos con la mayoría de trabajadores y el resto tiene que someterse, si cabe el término. Y entonces esto es gravísimo. Esto convertiría al trabajador a tener un ingreso miserable en nuestro país. Y entonces por eso es de que nosotros hemos condenado la ley de la esclavitud, porque violenta los derechos de los trabajadores, y es evidente que hoy nos corresponde seguir desde las calles luchando, pero también 9 jueces de la Corte Constitucional tendrán el momento histórico para actuar en transparencia, con ética, con honestidad, pero sobre todo en derecho. Si los 9 jueces actúan en derecho, haciendo respetar la Constitución, los convenios internacionales y los derechos humanos, es evidente que esta ley tiene que ser inmediatamente derogada, porque retrocede en derechos 100 años atrás. Lo único que cumple, ecuatorianos, es la vieja aspiración que han tenido los empresarios por décadas, por años, de garantizar la flexibilización laboral. Esta ley no es económica emergente, esta ley no es social, esta ley no es humanitaria desde ningún punto de vista. Estimado José, si bien es cierto, la ley no es retroactiva, hoy se están retrocediendo años de derechos de los trabajadores, verdaderos luchas sociales que han costado miles de vidas de los trabajadores y que han podido conseguir estos derechos que obviamente la Constitución manda, que son irrenunciables. Pero la gente del sector público, José, no está libre de este tema. Este asunto, este fenómeno social puede también llegar al sector público, a los obreros del sector público. Y es que hoy
José, a través de la figura de caso fortuito o fuerza mayor, se están desvinculando a muchos trabajadores a nivel nacional. Yo creo y me parece, conociendo el espíritu empresarial, que se desvincularía con esta figura a los trabajadores y luego se les va a contratar mediante el contrato de 2 años sin derecho a estabilidad laboral. Esta ley reforma el Código del Trabajo, no es una ley emergente. Si usted revisa el articulado para algunas cosas, tienen tiempos, plazos, pero en el tema laboral no dice, más allá que el contrato duraría 4 años, es evidente de que esta ley no es emergente. En esa línea, entonces, es evidente que esta ley afecta tanto para el sector público como para el sector privado, para las empresas públicas. Es real lo que usted ha planteado, la ley no es retroactiva. Sin embargo, las autoridades pueden pretender llegar a acuerdos con los trabajadores para romper los convenios de la contratación colectiva, de los acuerdos ya pactados, porque la ley no regula, la ley deja esa puerta abierta como tal. Y entonces es evidente que hoy va a generar un conflicto entre normas. Los acuerdos pueden generar conflictos entre normas, tanto lo que establece el Código del Trabajo, lo que establece esta ley nefasta y la contratación colectiva, que es ley para las partes. Entonces, yo estoy convencido, ecuatorianos, de que los asambleístas ni siquiera saben qué terminaron de aprobar, y por eso nosotros hemos llamado a los pueblos del Ecuador, a los trabajadores, a que declaremos a estos 74 corruptos disfrazados de asambleístas enemigos de los trabajadores y los pueblos, porque es una ley desde todo punto de vista nefasta. Estimado José, en esa misma línea, ustedes rechazan también el tema de los actos de corrupción. ¿Qué otras medidas se van a tomar desde el Frente Unitario de Trabajadores frente a estos temas que realmente causan indignación a la ciudadanía? Mire, el Frente Unitario ha planteado de que se debe eliminar la famosa Secretaría Anticorrupción. Ahí tendría recursos el Estado, tiene un presupuesto de 600 millones de dólares. Una secretaría de que entorpece el combate a la corrupción, el papel que hace la Fiscalía y la Contraloría. Eso debe eliminarse. No se puede combatir la corrupción desde los corruptos que están en el gobierno y en el legislativo. Ecuatorianos hoy en esta ley que aprobaron, es evidente que hubieron acuerdos de corrupción, hubieron ofrecimientos de hospitales, ofrecieron cargos, los mismos asambleístas han confirmado y hoy quieren justificar diciendo de que ha sido por la experiencia que tienen sus familias. Mentirosos, acordaron, pactaron, hicieron acuerdos de corrupción para aprobar esta ley. ¿Qué se debe hacer? Hay que aprobar una ley de extensión de dominio para recuperar los dineros mal habidos, para recuperar los bienes que son productos de la corrupción. Segundo, hemos planteado el tema de una ley que establezca la muerte política y civil. Eso debería encargarse la Asamblea, para que la persona que esté involucrada en actos de corrupción no pueda ser más autoridad, ni de elección popular, ni por designación. Sin embargo, la Asamblea ha tenido 3 años para aprobar estas leyes y no lo ha hecho, porque tienen rabos de paja, porque han pasado discutiéndose cuál es más corrupto que el otro y no han hecho absolutamente nada para combatir la corrupción. Hoy corrupción en el IES, corrupción en la policía, corrupción en los hospitales, corrupción en los kits alimentarios, mientras el pueblo ecuatoriano se está muriendo de hambre pidiendo comida y medicina, unos cuantos bilbarachos están haciendo su agosto. Por eso le hemos solicitado a la fiscal no tener piedad con los corruptos y que hoy esa plata le serviría para resolver la situación de la pandemia y la crisis económica que estamos viviendo los ecuatorianos. Así es, estimado José. De parte del Frente Unitario de los Trabajadores se anuncian plantones. ¿Para cuándo van a ser estos plantones, estimado José? Y obviamente no sé si de parte de la dirigencia jurídica del Frente Unitario de los Trabajadores se va a plantear una especie de demanda de inconstitucionalidad sumada a otros sectores sociales que ya la están anunciando. Nosotros el día de ayer hemos cumplido una importante jornada a nivel nacional para condenar esta ley. Vamos a continuar en las acciones, se van a seguir intensificando las acciones, porque desde las calles vamos a derrotar estas políticas neoliberales. Segundo, tenemos ya listo, si cabe el término, la demanda de inconstitucionalidad. El día de ayer nos reunimos con nuestros asesores, con nuestros abogados, para presentar la demanda. Hay que esperar que el gobierno mande al registro oficial para poder presentar, luego tenemos 30 días.
y es el llamado a la Corte que tiene que declarar la inconstitucionalidad. Tercero, haremos las denuncias a nivel internacional, como a través de la Organización Internacional del Trabajo y también a través de los derechos humanos. Es evidente, entonces, de que esta ley vulnera los derechos y seremos desde los trabajadores, desde el Frente Unitario, quien presentemos esta demanda de inconstitucionalidad apenas vaya al registro oficial esta ley. Pero los ecuatorianos tenemos que estar convencidos de algo. Eso es una parte de la lucha. Pero los derechos de los trabajadores que han sido conquistados han sido a través de la lucha, de la unidad de los trabajadores y los pueblos, y por eso yo hago un llamado a todos los ecuatorianos a seguir unidos, para seguir en las calles derrotando esta política neoliberal implementada por el presidente Moreno.